Saludos a todos detrás de la cámara. Hoy no voy a seguir el formato regular que he utilizado durante las últimas semanas en este canal. Antes de entrar en el tema principal de la charla de hoy, que es la situación en el Medio Oriente y la posible escalada a una guerra de mayores repercusiones, debemos mencionar dos noticias. La primera está relacionada con la huelga en los puertos principales del este de los Estados Unidos, donde usted debe conocer que el presidente Biden se alineó con los estibadores y le solicitó a los administradores de los puertos que subieran los salarios de estos trabajadores. Mientras estaba editando la charla de hoy, salió la muy buena noticia de que los estibadores de los puertos, desde la costa de Maine hasta la costa de Texas, pudieron llegar a un acuerdo que le pone fin a su paro huelgario. Así que este conflicto patronal termina y se supone que todos los estibadores comiencen a trabajar pasada la medianoche del día de hoy jueves. A nivel político, esto se podría interpretar como una victoria para la administración del presidente Biden, ya que se informa de que hubo una incesante mediación de Casablanca para que este conflicto llegara a su fin. Pero este no es el final de esta negociación patronal, ya que aparentemente lo que se hizo es que se negoció una prórroga del convenio vigente hasta el próximo 15 de enero, donde para esa fecha van a regresar a la mesa de negociaciones para debatir todos los pendientes. En cuanto al escenario bélico de Ucrania, se reporta de que los rusos han tomado el control de otra ciudad llamada Vuhledar, al sur de Pokrovsk y en el oeste de Donetsk. Así que los rusos continúan ganando territorio ucraniano, lento pero seguro, mientras que Ucrania sigue jugando el jueguito del invasor en la región de Kursk y solicitando poder atacar en el interior de Rusia con los misiles provistos por los Estados Unidos y el Reino Unido. Se reporta también la muerte de soldados ucranianos ejecutados por los rusos después de rendirse, y las autoridades locales han declarado un día de luto en la ciudad de Kherson, al sur del país, donde un ataque ruso contra un mercado mató a 6 personas y dejó heridas a más de 10. Además, al menos una persona murió y 32 resultaron heridas cuando Rusia bombardeó edificios residenciales e infraestructuras en la región de Zaporizhia, que después que caiga Pokrovsk debe ser la próxima ciudad a conquistar en el plan de los rusos. Durante el día de hoy jueves de esta semana se reportó que otra vez los rusos lanzaron un enorme ataque contra la infraestructura eléctrica y de agua potable, más edificios residenciales contra diferentes blancos en 15 regiones de Ucrania, donde los ucranianos alegan que fueron exitosos en derribar la gran mayoría de estos drones y misiles lanzados contra blancos civiles, donde también alegan que no se reportaron heridos, algo que a mí me es difícil de creer. Estas edificaciones civiles incluyen hospitales. Otra noticia que deben conocer antes de hablar del Medio Oriente es que hubo un incidente en Alaska el 23 de septiembre, cuyo video que ven en la pantalla fue publicado esta semana. En este incidente entre Rusia y los Estados Unidos, un avión de combate ruso Sukhoi 35 se cruzó en la trayectoria de un F-16 estadounidense la semana pasada, acercándose a 50 pies del avión estadounidense, según informó el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como NORAD, que dijo que la acción del piloto ruso puso en peligro a todos. Recordemos que es rutinario que todo avión ruso, particularmente cuando es un bombardero, aunque esté en espacio aéreo internacional, que se acerque a espacio aéreo de los Estados Unidos, es interceptado y escoltado de forma cordial hasta que se aleja de lo que se conoce como el espacio aéreo de defensa de los Estados Unidos, que es un espacio aéreo que va más allá del espacio aéreo territorial de los Estados Unidos.
Se supone que estos eventos sean cordiales y no de enfrentamiento. Yo sé que rápido algunos de ustedes van a decir que esto ocurre solamente porque Rusia no respeta al presidente Biden. Sepa usted que estos incidentes se incrementaron una vez Putin entró al poder. Así que este comportamiento retante y peligroso se ha manifestado en las administraciones del presidente Bush, del presidente Obama, del presidente Trump y ahora con el presidente Biden. Haga memoria de lo que pasó en el año 2018 bajo la administración de Donald Trump, donde un avión de combate ruso le cruzó cercano a la nariz de un avión de reconocimiento en una maniobra mucho más peligrosa en el Mar Negro. Ahora comencemos con el tema del Medio Oriente, donde espero que todos ustedes hayan visto el último video sobre el ataque de la noche del martes por parte de Irán lanzando cerca de 200 misiles balísticos hacia Israel, donde Irán dijo que esto era una respuesta por la muerte de Nasrallah y otros comandantes de Hezbollah. Las autoridades de Israel, pese a que han salido imágenes de estructuras destruidas por la onda expansiva de la explosión producida por los misiles balísticos de Irán, que pudieron tocar tierra, alegan que no hubieron heridos ni muertos en este ataque y que este ataque fue un fracaso total. Después de informó de un palestino muerto debido a escombros que cayeron de los cielos en la zona de Cisjordania. Irán indicó que su ataque se limitó a blancos militares y al comando de Mossad en la ciudad de Tel Aviv y que el ataque de venganza ya había concluido. La pregunta que nos tenemos que hacer es si Israel está diciendo la verdad, porque otro artículo indica que en un hospital del norte llegaron un sinnúmero de víctimas para ser atendidas. El reporte dice lo siguiente: un portavoz del hospital Rambam de Israel dijo a CNN que hubo un incidente en la parte norte del país, pero dijo que no pueden comentar sobre la cantidad de personas ingresadas o heridas en el hospital para recibir tratamiento. O sea que hay una censura impuesta por el gobierno de Israel para que no se pueda brindar a la prensa información referente a los daños causados por los ataques de Irán, los grupos alineados con Irán y Hezbollah. La información de este portavoz del hospital que habló anónimamente concuerda con información brindada por Hezbollah, que realizaron ataques en el norte de Israel contra posiciones militares. Este hospital ha sido preparado para atender a soldados israelíes heridos en batalla contra Hezbollah. Además, la postura del gobierno de Israel de que esos ataques han sido un fracaso total no concuerda con los visuales que he puesto en la pantalla para que ustedes puedan ver claramente que varios misiles lograron atravesar las defensas de Israel y las defensas de los Estados Unidos, que estaba ayudando a Israel a defenderse contra esta andanada de misiles balísticos. Durante el día del ataque de Irán a la ciudad de Tel Aviv, la policía de Israel indicó que por lo menos 7 personas murieron a balazos y apuñaladas ese martes. Y según las autoridades de Israel, estos ataques fueron perpetrados por 2 personas residentes de Cisjordania, donde una murió de un balazo y la otra está gravemente herida en un hospital. En este incidente que alegadamente ocurrió en una estación de transportación pública, 16 personas resultaron heridas. En cuanto al escenario dentro del Líbano, un titular publicado hoy dice: los bombarderos no cesan en Beirut mientras Irán e Israel se lanzan nuevas amenazas. Este artículo dice que los bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas de Israel han continuado en zonas de la capital del centro de Beirut, donde durante el día de hoy se reportó que los bombardeos en la capital mataron a 5 libaneses que Israel identifica como líderes de Hezbollah. Y por otro lado,
los bombardeos incesantes continúan en Gaza, donde en el último ataque se reportan 79 palestinos muertos y más de 80 heridos en las pasadas 24 horas. Un ataque realizado por la Fuerza Aérea de Israel bombardeó una escuela que es un refugio en el barrio llamado Tufa de la ciudad de Gaza, matando a 13 personas, incluyendo a niños. Donde se reporta que también las fuerzas de Israel bombardearon el orfanato llamado Al-Amal, al oeste de la ciudad de Gaza, matando a 6 palestinos e hiriendo a una cantidad no especificada de personas, donde posiblemente estamos hablando de más niños muertos y heridos. Pese al llamado internacional de un cese al fuego, Israel continúa bombardeando a todo Gaza. Naturalmente, Israel dice que continúa impactando blancos terroristas en Beirut, donde se reporta que están utilizando bombas de 2.000 libras, aumentando el daño colateral, que se traduce a personas inocentes fallecidas. Israel está utilizando la misma fórmula que utilizó en Gaza para curarse en salud, donde momentos antes alegan que se comunicaron con los civiles para que huyan del lugar antes que sea bombardeado. La noticia no dice cómo rayos los israelíes hacen este comunicado. La última información por parte del Ministerio de Salud del Líbano dice que por lo menos 55 libaneses han muerto, con 156 heridos en el último ataque realizado por las Fuerzas Armadas de Israel. Como les indiqué en las noticias anteriores sobre este tema, fuerzas especiales de Israel fueron enviadas a suelo libanés en el preludio de la incursión terrestre al Líbano, donde los tanques que se aglomeraron en la frontera con el Líbano comenzaron en el día de ayer su operación militar terrestre junto con una cantidad no especificada de soldados israelíes. Durante el día de hoy, jueves, se confirmó que 7 soldados israelíes murieron en 2 ataques de Hezbollah en el sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel no dieron ninguna información adicional sobre estas muertes de estos soldados israelíes. Previamente se había anunciado sobre la primera muerte de un israelí en combate en el Líbano desde que inició la batalla terrestre. La víctima fue un capitán de solo 22 años de edad de una brigada de comandos. Otros 7 soldados resultaron heridos. En la pantalla pueden ver un mapa del Líbano, donde el área sombreada es la zona de amortiguación que desea el gobierno de Israel, que marca una nueva frontera con el Líbano. De lo que se puede entender, Israel no quiere que ningún libanés esté viviendo al sur del río Litani. O sea, que los libaneses abandonen sus fincas, sus residencias, sus lugares de trabajo y se vayan a vivir empezando desde cero al norte del río Litani, donde toda esa zona será un área desértica de pueblos fantasmas, donde cualquier vehículo que transite en esa zona será blanco militar legítimo para ser destruido inmediatamente. Esta demanda de Israel no termina ahí, porque ahora están diciendo que todos los libaneses que viven en el sur del río Agualí, que pueden ver en la parte superior de este mapa, tienen también que abandonar sus fincas, sus residencias, sus lugares de trabajo, para relocalizarse al norte del río Agualí, donde otra vez esa zona será un área desértica con poblados fantasmas. O sea, que estamos hablando de que los libaneses tienen que retirarse de la frontera sur con Israel a más de 30 millas. Y por ende, se entiende que aunque Israel está diciendo que solamente va a incursionar en una zona pequeña cercana a su frontera, se entiende, y repito, por estos desalojos que está ordenando, que se prepara para una invasión de un enorme territorio en el sur del Líbano, donde tenemos que suponer que va a exigir que toda esa zona
permanezca sin libaneses y que va a estar patrullando para asegurarse de que no hay libaneses en esta zona de amortiguación. Y cualquier libanés que rete al gobierno de Israel, no abandonando su finca, su hogar, se arriesga a ser pulverizado en un ataque de Israel porque automáticamente se le ha clasificado como blanco militar legítimo y miembro de Hezbollah. Estamos hablando que Israel va a estar solicitando un área despoblada en el sur del Líbano, posiblemente de más de 1000 millas cuadradas. Después del ataque por parte de Irán a territorio de Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu, en un mensaje público prometió vengarse del ataque con misiles balísticos por parte de Irán, clasificando el ataque como una escalada severa y un error de Irán. Ante las amenazas de Benjamín Netanyahu, Irán contraamenazó, diciendo que cualquier respuesta de Israel causaría una gran devastación en Israel. O sea, que Irán volverá a atacar a Israel, el cual sería el tercer ataque contra Israel por parte de Irán. Como saben, en el mensaje anterior de Benjamín Netanyahu mencionó, refiriéndose a los líderes de Hamas y Hezbollah, y entre líneas hablando de otros líderes, que no importa dónde se escondan, Israel los eliminará. Antes de este discurso público por parte de Benjamín Netanyahu, el ayatolá de Irán fue transferido a una localización segura que supongo que es uno de los alegados búnkers profundos que tiene Irán. No se sabe si el presidente de Irán también fue transferido a uno de estos búnkers. Con respecto a esta crisis, la prensa otra vez trajo el riesgo, el peligro de las armas atómicas, diciendo las mismas palabras que han dicho, si no me falla la memoria, por más de un año, que son las siguientes, que Irán está solo 2 semanas de tener una bomba atómica. Recordemos que no solo es crear la primera bomba atómica, tienen que probarla y también tienen que perfeccionar el diseño para que funcione si se dispara con un misil balístico, con un misil crucero, en un misil hipersónico, en un torpedo o en una bomba de gravedad. Así que todavía hay muchas complicaciones que los iraníes tienen que resolver. Israel continúa siendo acusado de estar utilizando el arma prohibida de fósforo blanco contra la población libanesa. Y la prueba está en varias fotografías y videos que se han divulgado por medios noticiosos y por las redes sociales. Un periodista dice que si fuese Hezbollah el que estuviese atacando una ciudad de Israel con fósforo blanco, que habría inmediatamente una condena mundial contra Hezbollah, más cargos por crímenes en contra de la humanidad. Pero como se trata de Israel, la comunidad internacional mira hacia otro lado. Relacionado a este conflicto, se ha tratado de cierta manera de culpar a los cascos azules, que han estado en una misión en el sur del Líbano desde más o menos la década de los años 1970, donde en la actualidad se reporta que hay como 10.000 miembros de los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano. Muchas personas a estas alturas no quieren aceptar que los cascos azules no son un ejército de combate. Las armas que tienen son solo para defensa propia. Solamente pueden estar en un país si son invitados. Su misión en el Líbano es darle apoyo al ejército del Líbano y reportar a las Naciones Unidas, en este caso al Consejo de Seguridad, de violaciones al acuerdo del área desmilitarizada en el sur del Líbano. Su misión en ningún momento es utilizar las armas para forzar que dicha zona esté desmilitarizada, porque como dije anteriormente, no es un cuerpo de combate y no puede ser un cuerpo de combate porque entonces el Consejo de Seguridad tendría el poder de atacar un país. Y para dar un ejemplo contundente, si Rusia tuviese el control de los votos del Consejo de Seguridad, estaría mandando a los cascos azules a batallar
en contra de los ucranianos. Y como esa posibilidad en ningún momento puede existir, o ese poder en ningún momento puede existir en el Consejo de Seguridad, la carta existencial de los cascos azules es que en ningún momento pueden intervenir en un conflicto bélico y solo son observadores que reportan lo que ven al Consejo de Seguridad. Y como dije anteriormente, solamente pueden estar en un país si son invitados. Así que usted piense en ellos de la misma forma que usted piensa sobre los funcionarios de la Cruz Roja, pero que están armados para su autodefensa. Según la carta existencial de los cascos azules, no pueden ser enviados a zonas de conflicto bélico. Así que la pregunta es ¿por qué permanecen en el Líbano, donde se está desarrollando una guerra y sus miembros están en riesgo de morir? El que tiene la responsabilidad de mantener el sur del Líbano desmilitarizado es el primer ministro del Líbano a través de su ejército. Pero el gran problema que tiene el primer ministro del Líbano es que Hezbollah es un partido político poderoso, que significa que hay funcionarios de Hezbollah electos por el pueblo del Líbano dentro de su gobierno. Así que tenemos una situación similar a la que se suscitó en Gaza, donde Hamas se convirtió en un partido político con un poder que llegó a controlar el gobierno palestino. Para mí eso significa que si Israel quiere eliminar a Hezbollah, tiene que tomar el control del gobierno del Líbano y establecer un nuevo gobierno libre de la influencia del partido político Hezbollah. Y entiendo que eso se logra solamente con una operación militar igual o más contundente que la que se está llevando a cabo en Gaza, donde una de las metas de Israel es establecer un gobierno palestino sin la existencia de Hamas en dicho gobierno. Y muchos políticos de varios países opinan exactamente lo mismo. O sea, que Hamas no puede existir en el nuevo gobierno palestino. Y usando el mismo concepto, Hezbollah no puede existir en el nuevo gobierno libanés. Y por ende, para lograr esta segunda meta, esta guerra se va a extender y mucha sangre va a correr. A los que quieren que los cascos azules sean un ejército combatiente, yo solo les puedo decir que tengan cuidado con lo que exigen, porque cada vez hay más autocracias y cada vez hay más enemigos de los Estados Unidos. Y si esos enemigos controlan el Consejo de Seguridad de la ONU, dicho ejército se utilizará contra los Estados Unidos. Ya que hablamos de las Naciones Unidas, el ministro del Exterior de Israel acaba de catalogar al secretario general de la ONU como persona non grata en el Estado de Israel, donde se le prohíbe viajar a Israel. Y si lo hace, será arrestado y deportado inmediatamente. Por su parte, las Naciones Unidas indicaron que esta es otra evidencia más en contra de Israel de su comportamiento agresivo contra las Naciones Unidas. Hasta el mediodía del jueves 3 de octubre continúan las noticias llegando del Medio Oriente que indican que Israel sigue atacando el corazón de la capital del Líbano, en Beirut, contra alegados blancos de Hezbollah, y reportan que han eliminado más de una docena de combatientes en zonas cercanas a la frontera del Líbano. También se informó durante el día de hoy que el presidente Biden reconoce que Israel tiene el derecho de atacar a Irán, pero le aconseja a Israel que no ataque las plantas nucleares de Irán, ni sus instalaciones donde pueda haber material nuclear. Además, el presidente Biden dice que su administración está en estos momentos en conversaciones con Israel, ponderando si se debe atacar la infraestructura petrolera de Irán. Naturalmente, si eso ocurre, si se suscita un ataque de esta índole, los precios del petróleo continuarán subiendo. También se reporta durante el día de hoy que los soldados de Israel están comenzando a destruir los túneles de Hezbollah en el sur
del Líbano. Un comentarista noticioso alegó que el conflicto en el sur del Líbano y los ataques contra edificios residenciales en Beirut han servido como instrumento para que Israel pueda perpetrar ataques genocidas contra la población de Gaza, ya que los medios noticiosos del occidente se están enfocando en la situación en el Líbano y ya no están informando sobre la situación en la Franja de Gaza. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.